Tucuta Gordillo nació en Maimará, provincia de Jujuy. Es uno de los músicos, compositores y luthiers argentinos más destacados y reconocidos internacionalmente. Su música nos sumerge en el encanto de los sikus y en la riqueza de la cultura andina. Gordillo integró el conjunto de Jaime Torres durante 12 años. Fue fundador del Cuarteto de los Andes, con el que acompañó a Ariel Ramírez en la Misa Criolla, y tocó con diversos artistas como Domingo Cura, Mariano Mores, Mercedes Sosa y Divididos. Entre sus obras figuran los discos Jaguar América, Guaira Guasi, La Casa del Viento, y Choqué, del interior de uno mismo. Gordillo realiza además un importante trabajo de difusión y revalorización de la cultura de los pueblos originarios. Compuso música para documentales y películas como La Deuda Interna, La Última Siembra y Una Estrella y Dos Cafés, y fue distinguido con el premio del Consejo Argentino de la Música Camu UNESCO 2004. Señoras y señores, con nosotros, Tucuta Gordillo. Maravilloso. Escuchándote, Tucuta, la sensación que uno tiene es que en ese instrumento tan pequeño y tan grande, es como si estuviera atrapado un paisaje, una cultura, es como si hubiera más de 1000 años ahí adentro, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, mucho más de 1000 años. Pienso este último tiempo que la música nacional, digamos, ¿no? No solamente nacional, sino la música de esta tierra, para mi humilde forma de mirar estos tres paisajes que tiene la música. Un paisaje de 200 años, un paisaje del folclore de 200 años, donde aparecen, bueno, el mestizaje, aparece la conjunción de una cantidad de instrumentos, ¿no? Hasta el día de hoy, 200 años. Un paisaje de 500 años donde aparece este instrumento en la unión con otros instrumentos que habían llegado de aquellas tierras. La vihuela, por ejemplo. Claro, las vihuelas, los instrumentos de cuerda. Mucho ¿no? Andalucía, ¿no? Sí, claro, España firme acá. ¿no? Y se mezclan con estos instrumentos, se mezclan con los sikus, con las quenas. También los instrumentos de cuero, de percusión, como las tinjas, las huancaras, los bombos, con fuerte incidencia negra, ¿no? Africana. Eso tiene 500 años. Y un paisaje de 10.000 años, como dice las Naciones Unidas, al dar a la quebrada de Humahuaca, donde este instrumento es la cabeza de la música de nuestra tierra, dice que hay una presencia indígena de 10.000 años en el patrimonio de la humanidad, o sea, en la quebrada de Humahuaca. El siku se puede decir que es el instrumento más antiguo conocido en América. Sí, y el que hoy se toca. El mismo. El siku, la quena. Porque en el Museo Arqueológico de Tilcara hay unas antaras, que son una secuencia de sikus, unos sikus parecidos. Hay unas antaras traídas de Atacama, de las altas planicies de Atacama, 4.500 metros de altura, con datas de 6.000 años, de 4.000 años. Unas antaras hechas en piedra, unas pequeñas y otras en barro cocido. Entonces, está también ese instrumento pequeño, ¿cómo se llama? Es de barro. Es como un viento
pequeñito. Hay varios, Ajá. hay una cantidad. Entre eso están las ocarinas. Ocarina, claro. Claro, están las ocarinas. Hay otras que, muchísimos, que todavía ni se han tocado. Yo me acuerdo, estaba un día, hace muchos años, filmando en Atenas, Epa, haciendo escenarios de Estambul, que no nos habían dejado entrar cuando filmamos Mirta de la Niñez de Estambul. Y estábamos filmando y de pronto sentimos un tango tocado en una ocarina. Nunca me voy a olvidar de eso. sí, Un instrumento ¿viste? pequeño, como un silbato, ¿no? La música nacional, ¿no? Hablando de esto, corroborando esto que decís. Ayer estaba viendo El llanto o No dejen llorar al camello, El llanto del camello, una película india, creo, de la Mongolia, donde unos paisanos así de la Mongolia, unos pastores entran a una sala de música donde están practicando danzas y que se abren una puerta a la señora y la maestra que está ahí adentro está tocando a la huella, José. La peregrinación de Ariel Ramírez, ¿no? Claro. En un paisaje totalmente donde ni las caras ni el mismo paisaje responde a esta Sin huella, embargo, ¿no? bueno, dicen que los pueblos originarios de América entraron por el Bering, en parte, gran parte, y eran de origen mongoles, ¿no? Por eso son tan parecidos los rostros. A eso te voy a agregar algo, ¿no? Yo viví en el Japón, fui muchísimas veces, 18, 20 veces a tocar al Japón. Enseñé este instrumento en el Japón y siempre los japoneses, bueno, sacaban este pensamiento, ¿no? De que América fue poblada por el Bering, por el estrecho por las Aleutianas, por ahí, ¿no? Que vinieron desde allá. En una época estaban unidos Claro, por la... claro. Y en un momento yo dije, bueno, siempre nos vinieron, nosotros no. Yo les pregunté a los japoneses, che, ¿y si fue al revés? ¿Y si nosotros vinimos de allá? Dice, ¿tú gusta? No es posible. No, puede ser. Las corrientes del Golfo, las corrientes y todo esto, dan de que a través de la Contiki, que se ha demostrado, Thor Heyerdahl y todo esto, científicos han demostrado de que en la corriente se podía ir desde las costas de Perú a la Polinesia. ¿Y por qué no más allá, si eran grandes navegantes, los incas? Sí, hoy las teorías están sustentadas en lo que se llama el estudio genético. Claro. Y sobre la base de la genética se conoce el supuesto viaje de la Eva originaria y de cómo fue el proceso de ocupación del Homo sapiens en el planeta, ¿no? Pero yo creo que América se entró por el Bering, pero también se entró por el Pacífico. Y vos sabés cómo es, ¿no? Porque así como los vascos los españoles buscaban paisajes parecidos a Castilla, y los árabes les gustaba ir a La Rioja. Claro, las zonas desérticas, ¿no? Yo creo que los que altas venían del Bering temperaturas. buscaron las alturas y el desierto. Ajá. Y los que venían del Pacífico buscaron la selva. Y uno lo encuentra eso. Los guaraníes son distintos a los pueblos andinos y tienen características más afines con el Océano Índico. Antropología, bueno, vos estás casado con una antropóloga. Sí. Antropología barata y zapatos de goma, como diría Charlie. Sí, es interesante, se ven los instrumentos, se ve. Bueno, yo pienso que el hombre, ya lo dijo, no lo digo yo, no una teoría mía, pero ya lo dijo Atahualpa, el hombre es tierra que anda. El hombre es la referencia fundamental del paisaje. El paisaje está en el hombre, el paisaje vive en el hombre, el paisaje cierra estos instrumentos tan humildes, tan nada. Estos instrumentos son un puñado de, un amarro, como decía mi madre o mi abuela, un amarro de cañas huecas, cañas que crecen en la orilla de los arroyos, en la orilla de las lagunillas, en las punas, en las quebradas, en nuestro norte argentino. El hombre, el pastor, levanta, corta esas cañas y como en Grecia, las siringas del dios Pan, ¿no? del macho cabrío ese, tocan esa flauta. Y acá lo mismo. ¿Por qué? Porque se da vuelta el hombre y tiene primero el viento, el gran cantor el gran músico y el gran cantor de la puna jujeña y de la quebrada es el viento.
pega en estos carrizos, en estos amarros de caña, y produce esa música celestial que después el hombre vuelca en los instrumentos como el siku. En quechua se llama antara, en aymara se llama sicus, y el español le puso un nombre parecido a una flauta portuguesa que se tocaba con un disparador de aire que se llamaban sanfonas portuguesas. Entonces le pone zampoña. Zampoña. Porque es el instrumento así, ¿no? ¿Dónde naciste? Yo nací en Maimará, en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Pero tenés antepasados, tu padre era peruano, creo. No, argentino. mi abuelo Tu era. Mi padre era boliviano. Boliviano. Boliviano, sí. Mi padre era boliviano, que conoció una historia muy bonita, muy bonita. Como miles de historias de los que vivimos en esta América profunda, ¿no? Mi padre conoció la quebrada de Humahuaca cuando, como herido de guerra desde Asunción del Paraguay, entró por Formosa, Tucumán, y los llevaron a los heridos de guerra, a todos los soldados, prisioneros bolivianos, los llevaron por la quebrada de Humahuaca hasta Villazón, que era el lugar donde se repartía. Las fuerzas bolivianas hicieron un centro importante en Villazón porque de ahí se salía a Tarija y de ahí se salía a la zona del Chaco boliviano, en la guerra fratricida esta entre dos pueblos. La guerra del petróleo. La guerra del petróleo. La guerra entre las dos grandes compañías, ¿no? Qué bien eso, ¿eh? Eso es de la Standard Oil, y la Shell, exactamente. Sí, sí. Donde murieron una cantidad impresionante de paisanos bolivianos, hermanos paraguayos. Y mi padre con 17 años se alistó en eso, no siendo él boliviano. Mi abuelo era peruano, un minero peruano de las orillas del Titicaca, de Yunguyo, de Puno. Los padres de mis abuelos habían nacido en Tinta, en Perú. Y tienen ahí, hoy mismo hay en Yunguyo y en toda esta zona, una cantidad de músicos, las rondallas, las orquestas Gordillo y ahí, ¿no? Ahora, vos sos criollo porque te delata la barba, ¿no? Mi mujer siempre me dice, hay un moro ahí detrás tuyo, ¿eh? Te delata, claro, sí, porque yo ha de ser criollo. Lo importante no es... No hay que discriminar. No, lo importante no no hay que es... discriminar al hombre blanco tampoco. Lo importante es, como dice mi hermano Jerónimo Álvarez Prado, ¿no?, que es el orientador nuestro del pensamiento indígena en la quebrada de Humahuaca. Jerónimo Álvarez Prado dice, no importa la cara. Todos, hay una cantidad de paisanos nuestros que tenemos estas caras de jarrón incaico, ¿no? Y lo importante es cómo uno lo vuelca y cómo uno lo piensa, cómo uno piensa su identidad, cómo puede decir su identidad. El sol sale para todos, el sol no discrimina. Entonces, él dice eso, ¿no? Eso, cómo piensa uno la identidad, cómo se siente uno indio, cómo siente la Pachamama, ese es el verdadero. Porque, bueno, yo leí por allá con los 20 años, y que yo había leído algo de un senegalés, creo que es que decía, tengo más miedo que al hombre blanco, al hombre negro, pero con máscaras blancas, ¿no? Al hombre negro con máscara. Sí, un líder de la revolución argelina. Argelina. Sí, sí, un líder de la revolución argelina decía, yo prefiero y tengo más miedo, ¿no? Y es lo mismo acá, hay muchos paisanos nuestros que se creen, ¿viste? Se creen globalizados, se creen dentro de este pensamiento egoísta, individual y privado que es el capitalismo, ¿no? Cuando nosotros, los pueblos milenarios, los pueblos originarios, tenemos un pensamiento, pues por eso estamos vivos hasta ahora y por eso en la quebrada de Humahuaca hay todavía un desarrollo de ese pensamiento comunitario y colectivo. Un pensamiento que hoy late, que vive, que se organiza en distintas comunidades en los Andes. Hay un concepto que se impone y saludablemente que es el concepto del buen vivir, ¿no?
que sí. tiene una matriz Claro, incaica. suma, claro. ¿Qué diferencia del bon vivant? Claro, claro. El buen vivir, suma Que Camaña. es difícil de entenderlo porque tenemos tan arraigado el concepto de vivir bien, Claro. que está ligado al consumo, que está ligado al bienestar y al lujo, que entender lo que es el buen vivir y su armonía. Claro. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esto es en quechua y en aymara se dice suma causai o sumas camaña, ¿no? El buen vivir. El buen vivir no es que yo me tome los vinos que también me gustan, no vayas a creer que no me gusta. Por ahí me pongo a almorzar con mi amigo Hernán Apaza y nos tomamos unos ricos vinos, ¿viste? El buen vivir es que todos podamos acceder a ese buen vivir, a esos 4 elementos de la naturaleza, que conforman el culto de la Pachamama, que es el respeto al agua, al aire, a la tierra que nos da todo, nos da las cañas, la arena para el vidrio, los materiales, los minerales, y fundamentalmente a la energía del sol. El sol es el que ordena, el sol es el que equilibra. Mañana, sin sol, Jorge, ni Billy Gay, con toda la plata que tiene, va a poder hacer lo que hace el sol, ¿viste? Que ya lo decía el gran oso salteño, hermano del alma, que el tipo veía por la ventana y después por la puerta cómo era el pensamiento de estos pueblos andinos. ¿Y cuál era el culto? Porque la Pachamama no es, ¿viste?, tirar en la tierra o tomar ruda macho, o no, la Pachamama es parte fundamental de esto que planteas vos, ¿no? Del buen vivir, ¿no? Del suma camaña, que es el equilibrio. Entonces, Jaime Dávalos decía, hablando del sol, ¿no? Decía, él es quien pinta las uvas y las vuelve a despintar. Dame un poco de ese otro elemento que también tiene que ver con la Pachamama, ¿no? Para cerrar el bloque e ir al que sigue. Acá recién nos apuntaban que la cita que hiciste, ¿cómo era? Hombres Hombres blancos, máscaras negras. O hombres negros, máscaras blancas, ¿no? nos apuntaba Sí, nos habla Fran Fano. Analía, sí, que sí, Fran sí, Fano. sí, Fran Fano. Claro, hay un pasaje ahí donde Fran Fano, que era de la alta, era no sé si era abogado, antropólogo, hablaba muy bien francés y todo, ¿no? Entonces va a estudiar a París, a Francia, a unas universidades de primer nivel. Sigue siendo negro, ¿eh? Sigue siendo negro, ¿eh? Igual que nosotros acá. Somos rubios, de ojos celestes. Vamos a París y el parisino, el primer golpe que te da es hablar en el argot parisino, en el lenguaje parisino, ¿no? No interpretás, no hablas bien, chao. Por más rubio y descendiente de gringo y de ojos celestes, seguís siendo un sudaca. Eso hay que sacar, no solamente en el color de la piel, en la cultura. Eso hay que sacarse de acá. Nosotros somos nuestro americano. Y eso es lo que nos abrió y nos abre. Fíjate, músicos que han ido a morir a Francia, Atahualpa, Uña Ramos, y otros poetas, Cortázar y cuántos otros, Borges. Hay una anécdota. Cuando estoy en Suecia, hoy estoy con Suecia, no sé por qué estoy melancólico, tengo que ir.
¿Sabés cómo le dicen a los que no son rubios? Bueno, porque ahí uno Claro. de pronto sube a un colectivo, un ómnibus, y son todos rubios, ¿no? Claro. Es el pueblo con más densidad de rubios, que dicen que dentro de 100 años van a estar en extinción, ¿no? Apa. Bueno, por el crecimiento, la velocidad del crecimiento demográfico de los otros pueblos. Y los llaman Schwarzkaller, que quiere decir cabecita negra. Ah, bien, bien. Yo soy un O sea, no se inventó, pues yo también, ¿no? Somos todos cabecitas negras. Claro, somos todos encamisados y cabecitas negras. Ahora, en tu historia veo algo, me das el pie para pensar en algo que solemos decir quienes creemos en el concepto de patria grande, ¿no? Que la patria grande a veces parece una construcción ideológica y que creo que vos sos el testimonio de que es mucho más que eso, ¿no? Porque cuando uno habla de la Argentina, habla de una unidad política que tiene una diversidad. No es lo mismo el noroeste que el noreste, que la Patagonia, que Cuyo, que el Río de la Plata. Y lo ves claramente en el hecho de tu sangre, ¿no? Tu abuelo peruano, tu padre boliviano. Hay allí una matriz cultural mucho más sólida, mucho más, como son las construcciones culturales, ¿no? Con mucho más tiempo, que es la andina. Así como en el Gran Paraguay está la cultura guaraní y la matriz guaranítica, que entra y sale, mejor dicho, que está dentro de varios países. Ahí es donde se articula la patria grande, en esa diversidad. ¿Cómo no sentir compatriota un boliviano, ¿no? Claro. Yo creo que el paso primero, ¿no?, es justamente el respeto de la diversidad, de la biodiversidad. No es lo mismo un hombre que vive a 4.300, 4.500 metros de altura que un hombre que vive en el llano, en la Mesopotamia, ¿no? Yo creo que ahí está. Y el respeto a las expresiones culturales, pues. Y yo creo que ahí el verdadero federalismo no es de las provincias a Buenos Aires, sino es de América a Buenos Aires. Porque si vos hablas de las provincias, ¿dónde dejás a los bolivianos? Mi viejo era un boliviano que trabajó en Buenos Aires, o los paraguayos que trabajan. Siempre el interior, sí, claro, pero el interior de nuestra América. Es ahí a donde se produce el verdadero federalismo. Y la forma es el respeto con el conocimiento de cada una de las zonas de nuestro país. Atahualpa también lo decía. Soy un fanático de Atahualpa. Yo soy un yupanquiano de sangre. Tengo varios ianos, ¿no? Maradoniano, yupanquiano, guevariano, ¿viste? Varios, ¿no? Donde ahí ya podemos sacar el cuchillo si vamos a defender. Pero, como yo le digo a mi compañero, en eso soy tablón, ¿viste? Yo soy tablón, yo soy el tablón, claro. Yo creo que Atahualpa decía, no se quiere lo que no se conoce, tampoco se defiende lo que no se quiere. ¿Cómo vivís Buenos Aires? ¿Te has sentido extranjero en Buenos Aires? He tenido hijos en Buenos Aires. Porteño. Claro, lo que pasa es que mi papá me enseñó a vivir en Buenos Aires, porque él vivía acá, después de sus tropiezos y de sus historias familiares, y qué sé yo, el boliviano vino primero a las minas Pirquita, a las minas del norte argentino. Después, cuando conoció Maimará, que era un vallecito bellísimo, cuando él pasó como herido de guerra, salieron las cholas, los compadres bolivianos al andén, porque el andén es la alegría de la bienvenida y también la lágrima del adiós, ¿no? El andén, lo que era importante del andén. Entonces ellos pasaron por el andén y ya que estamos en este espacio que es tan lindo y tan amplio y tan hermoso que haces, te voy a contar una pequeña historia de Héctor Tizón. ¿Lo conocés? Sí, el gran novelista. Eugenio. Héctor Tizón escribe en uno de sus libros sobre los trenes, sobre la historia de los andenes, de los adioses, de las bienvenidas. Entonces, nosotros vivíamos en Maimará, una cuadra de la estación. Y el andén y la estación, cuando venían se escuchaba, ven, el tren, ¿no?, que venía del norte o del sur. Dice, a las 4 llega el del sur,
a las 7 llega el del norte, ¿viste? Entonces venían con sus coches motores y todos los trenes, y las chicas y las muchachas y los muchachos salían, se emperifollaban ahí y salían al andén, ¿viste? A caminar, a mostrarse un hecho social, el andén. Por ahí a conseguir algún novio, por ahí una cosita, por ahí los muchachos también, ¿no? Esto ocurría siempre, que sucedían los trenes el jueves del norte, el viernes del sur, qué sé yo, los trenes. Pero tenía un toque especial el tren y una campanada especial el jefe de estación cuando pasaban estos trenes después de la guerra llenos de heridos, de prisioneros, ¿no? Del Paraguay y los bolivianos. Entonces, Tizón tiene una historia sobre los trenes de la muerte. No iba nadie. Se borraba. No recibía a nadie. No los recibían. Alguno, cuando el tren frenaba, de algún lugar salían unos compadres, unos bolivianos con unas canastas y repartían, como en la Segunda Guerra, no sé cómo es, repartían los quesos de cabra, los panes, adentro a sus compatriotas. Mucho. La quebrada de Mahuaca ha sido siempre un transcurrir de pueblos indígenas, de Bolivia, de Perú. Y ahí, entonces recibían, ¿viste? Y mi padre pasó casi pisando el carnaval. Entonces había que dar, porque era el tiempo del Inti Raymi, había que dar. Y el hombre, el Inti Raymi, que es el carnaval para nosotros, el tiempo de dar. No es aquello del pomito, ni de la agüita, no, eso es de acá. Vos tenés que comprar. Y hasta eso se ha robado, porque Sí, cuando horrible. fue prohibido el carnaval por la dictadura, hasta el agüita se fue. Claro, se borró. Y entonces de eso le quedó a mi padre una historia, ¿no? Porque era todo verde, los maizales, las chacras, las papas, les dieron todo. Y entonces cuando vuelve ahí, se asienta en Maimará. Ese hombre. Mi padre se asienta en Maimará. Y claro, siempre, como siempre, el racismo, ¿no? El boliviano, estos bolivianos hijos de, bolita, Y entonces se hace amigo de un hombre que era un enfermero del pueblo, don Peralta, un enfermero que tenía la categoría de doctor, porque no había una salita de primeros auxilios. Entonces el enfermero era el doctor, atendía los partos, y derivaba a Jujuy, que se tardaba en ese tiempo 3, 4 horas por camino de tierra desde Maimará a Jujuy. Y entonces este hombre, don Peralta, era el presidente, digamos, de la unidad básica de Maimará. Entonces, como ve, y mi padre ahí golpea a un hombre de mucho trabajo, mi padre, muy respetuoso. Entonces Gordillo le dice, venga, qué buena letra tiene usted. ¿Qué curso ha hecho? No, bueno, dice, usted va a ser el secretario de la unidad básica. Y ahí le vamos a conseguir la documentación y todo. Pues entonces habían venido caminando. Estamos hablando de la época de Perón, digamos. Claro, el gobierno primero, segundo. Primero, segundo. Se habían venido caminando estos bárbaros desde Potosí con otros amigos y recayeron ahí. Y entonces les dieron una, que yo todavía lo tengo, como un llavero, ¿no? Para conocer, pero con la efigie de Perón, con la cara de Perón en bronce. Y entonces cuando cualquiera, en cualquier lugar lo quería atropellar. Bueno, en el fondo estaba mostrando la imagen de un criollo aindiado, porque claro, Perón tenía sangre india, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Los grandes líderes populares, empezamos por San Martín, Madre India, Rosa Guarú, aunque lo discuten algunos. Luego seguimos con Irigoyen, también sangre india, basta verle el rostro. Claro, claro. Son todos parecidos a Yupanqui, si te fijas. Sí, y Perón, cuya madre, Juana Sosa, era hija de una tehuelche, ¿no? También la misma madre lo negaba, porque si Perón hubiera admitido que tenía sangre india, ni siquiera lo hubieran dejado entrar en 1910 como cadete al ejército, que era todavía el ejército fundado por Roca. Claro, claro. Pero es interesante esto, porque no se ha estudiado lo suficiente la fuerza, ¿no? de esa identidad profunda, ¿no? Que tampoco hay que negarla. Hay un amigo, el gran artista plástico Daniel Santoro, que también bromea un poco con esta exageración del originario
como discriminación a la inversa, ¿no? Y dice, bueno, los judíos también son pueblo originario, sin duda. Claro, Y los sicilianos también son originarios. Pero, Somos... claro, los pueblos andinos es como esa reunión en 1920, 19, en Pátzcuaro, en México, cuando se reúnen todos los representantes de los pueblos andinos, de los pueblos indígenas, y dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Qué vamos a hacer? Indios, originarios, aborígenes, ¿viste? Saltaron. Y entonces ahí en Pátzcuaro fue que se dijo que como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos, ¿no? Ahí ya no hay duda. Y vamos a cerrar el bloque con otra ilustración. A ver. Bueno, seguimos conversando con Tucuta Gordillo. Sabés, Tucuta, que nos acompañan siempre alumnos de distintas escuelas, universidades. En este caso, del ISEC, alumnos de producción de radio y TV, alumnos de la licenciatura de Artes Audiovisuales del IUNA y de la Universidad de La Plata también, y alumnos de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Palermo. Qué bueno. Que suelen hacer preguntas. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Buenas noches, mi nombre es Silvio Adrián. Le quería preguntar a Tucuta, con esta nueva ley de medios que los argentinos tuvimos la suerte de parir en democracia, usted con su experiencia, ¿qué le transmitiría a las nuevas generaciones que tienen la intención de difundir la música andina y esa cultura de la identidad profunda de la que usted proviene? Bueno, más que a los chicos jóvenes, yo le diría a los que parieron esa ley, que la pongan a funcionar ya, porque claro, si vos la ves desde Buenos Aires, esa ley hay como un letargo ahí que todavía no se puede, se está peleando con Juan, con Pedro, pero en el interior es urgente esa ley. Nosotros necesitamos comunicarles, hacerles saber a ustedes, y nosotros también necesitamos. Pero de dar y de recibir. Nosotros necesitamos de que nos informen cuánto está, a dónde se pueden vender las lanas de llama, las lanas de vicuña, a dónde, los comercios, para empezar a trabajar también con los medios de comunicación. Porque si no, esta música es como, viste, en Tilcara, el miércoles de la Semana Santa, bajan 5.000 músicos tocando estos sicus de la montaña, 5.000. Y ese día prendés vos un canal federal, ¿no es cierto?, en Tilcara o en el puesto 6 o en Rinconada, Casabindo, Cochinoca, prendés la televisión para por lo menos enterarte que los paisanos están bajando de la montaña. Y no, vos a las 7, 8 de la mañana sabés exactamente en Cochinoca, en Rinconada, si el semáforo de Córdoba y Pueyrredón funciona. Eso no nos sirve. Eso no sirve ni para vos, ni para las autoridades, ni para el gobierno y por supuesto para nosotros mismos. Hay la fiesta más grande, el evento cultural más grande de Buenos Aires es el desfile boliviano de la fiesta de la Virgen de Copacabana, ¿no? De Copacabana. ¿En Charrúa o en Avenida de Mayo? Van últimamente por diagonal, porque Avenida de Mayo, bueno, había algún problema. Desfilan aproximadamente 50.000 personas y salvo por la TV pública es un hecho omitido, bueno, porque
por esto de la discriminación. Y es una fiesta maravillosa que incluso con inteligencia, el día que se comprenda que un gobierno que entienda que esta ciudad es la capital de los argentinos, que es la ciudad, aunque ojalá algún día la capital se traslade, pero va a seguir siendo capital cultural, va a seguir siendo la expresión de una tradición que es el 25 de mayo de 1810 o el 17 de octubre, que se entienda la riqueza que significa eso. Claro. ¿No? Porque hay una idea de creer que estamos más cerca de Miami, de Estados Unidos, de París, y en realidad nos perdemos algo maravilloso que es pertenecer a este continente, ¿no? Sí, claro. Y hoy la cultura no camina en carreta, camina por los medios de comunicación. Claro, claro. Hay una sola radio folclórica en el éter porteño. Y fíjate vos que vos hablabas de 3 niveles musicales. O sea que esa radio folclórica tiene uno de los niveles, que es el que tiene 200 años, o 40, o 50. Sí, sí. Sí. Bueno, otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo quería saber qué te gustaría transmitir con tu música. Lo que, bueno, vengo haciendo con la música hace 40 años más o menos, un poco más, integrando distintos grupos, por 12 años el grupo del maestro Jaime Torres, por 14 años el grupo con el Cuarteto de los Andes, el grupo del maestro Ariel Ramírez, la Misa Criolla por el Mundo, con el tenor solista José Carreras, ahora mismo con la señora Patricia Sosa. Siempre, siempre el norte mío con los instrumentos fue hacer conocer, difundir, ¿no? Y a través de la música el hombre, quién vive, cómo nosotros, qué comemos, porque no puede ser que los norteamericanos coman más maíz que los porteños. El cornflake, que es el desayuno de los americanos, es el maíz de los pueblos andinos, no es otra cosa, no vino de Conconi. Entonces, tampoco quiero que todos comamos un cornflake, lo que quiero decir es que con la música se identifique y esto que decía Atahualpa, no se quiere lo que no se conoce, tampoco se defiende lo que no se quiere. Y mi misión es justamente, es difundir mi pueblo, difundir mi gente, difundir las cosas que muchas, como decía Jorge, ¿no? Allí en Causay o el Suma Camaña, tienen que ver con este bienestar, bien vivir, ¿no? Porque hoy vos vas y han reproducido en Buenos Aires, en Tilcara y en todas las grandes ciudades, las semillerías, hoy están todos con la quinoa, hoy están todos buscando detrás de las semillas, de las raíces, porque la gente está viendo de que los transgénicos, las harinas hiper trabajadas, están haciendo daño al hombre, las diabetes y cuantas cosas más, ¿no? Están haciendo, entonces están volviendo a eso. Y nosotros tenemos eso. Las quinoas se plantan en la chacra a media cuadra de mi casa. Mi abuela, que era una chola boliviana, como mi madre del norte de Potosí, que como decía el maestro acá, tenía el bombines, era una mujer, una chola boliviana que sabía de los sabores. Hoy la gastronomía, ¿a dónde en la gastronomía no se ponen los locotos, las quinoas, las papas andinas? Que lo único que hizo las papas andinas, cuando salió de Tilcara, de la Quebrada Humahuaca, salió como papas andinas, ¿no? Para nosotros eran las quebraleñas, las churcaleñas, las papas runas, las papas verdes, los chuños, ¿no? Ahora cambió. Salieron de ahí para la gran mesa nacional e internacional de la gastronomía. Y ahora vuelven a Tilcara, a la Quebrada. Pero ya no vuelven como papas andinas, quebraleña, churcaleña. Ahora cuando salieron costaban 5 pesos el kilo. Ahora cambió. Ahora vuelven a Tilcara después de haber hecho un pequeño recorrido y vuelven como quechua potatoes, ¿no? Y ya no a 5 mangos, sino hasta 40 mangos, ¿viste? ¿Para qué sirvió? Si el hombre que las trabaja, las tierras, en los pedregales, eso de las alturas de los Andes, sigue cobrando 5 pesos. Entonces, no tiene que ser así. Yo creo que la música tiene que ayudar a eso para que ustedes, a través de la música, presten atención y podamos hablar y podamos decir nuestras cosas. ¿Tuviste en el Te Deum del 25 de mayo? Sí, estuve en el Te Deum.
y muy contento, pero yo particularmente, porque los Sikus y los Erques sonaron por primera vez, respetando la multidiversidad, respetando el pluralismo, todo, ¿no? Por primera vez, en el 2014, sonaron dentro de una catedral como la Catedral de Metropolitana. Y eso me emocionó muchísimo, ¿no? Los sikus que tocaba mi abuelo, los sikus que tocan los bejaranos, qué sé yo, los Torrejón en Tilcara estuvieron ahí presentes con los Erques del Guasamayo, con los Erques de Huichaira, ¿no? ¿No habrán sonado nunca? Yo supongo que alguna vez. No sonaron. Nunca, No, te consta. Y otra historia. Curioso, ¿no? Porque es un órgano eso, ¿no? Es un órgano portátil, anterior a los órganos. Claro, y esto ahora entra a la iglesia de Tilcara, a las iglesias en el norte, como los amilantes, estos plumudos que con un medio cordero van ofrendando a la Virgen y bailan. Esos antes, yo me acuerdo cuando era chango, la iglesia no dijo no a eso. Les dijo, vengan con sus sikus, con sus erques, vengan. Pero hasta la puerta. Hasta la puerta. Entonces los amilantes en Tilcara y la banda de sikus tenían al lado de la casa de Miguel Llave en Tilcara y yendo para las afueras de Tilcara, tenían una capillita donde iban a depositar, donde iban a comer, donde los recibían. Entonces es la primera vez que sonó el siku y el erque en la Catedral Metropolitana. Y tengo mucha más emoción de contarte de que el 12 de diciembre, para la celebración de la misa a la Virgen de la Guadalupe, creo, en el Vaticano, Francisco pidió de que se haga la misa criolla con los sikus y con los erques. Así que el 12 de diciembre llevaremos estas cañas humildes de los pueblos indígenas de los Andes con los erques a resonar en ese ámbito, ¿no? Claro, he recibido críticas. ¿Por qué? Si nuestro culto es la Pachamama, sí. Pero también nuestra forma de ver la historia, de ver la vida, es el respeto a la diversidad, a la biodiversidad y al pluralismo. Nosotros somos respetuosos. Pero no porque yo no sea del mismo equipo lo voy a agarrar a trompada, pues. ¿Dónde está? Y después yo soy un tipo que divulga, ¿no? La paz, ¿no? ¿Cómo es ese concepto de dualidad que me contabas y que está expresado ya en el instrumento mismo? El concepto es así, mira, estas cañas se tocan de a dos. Porque do, re en la de abajo, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la. Entonces yo voy tocando. Y vamos haciendo la melodía. Quiere decir que yo con mi pareja, complementario y dual, ¿no? Yo con mi pareja tengo que estar atento a cómo suena él. Porque si él hace... Yo no puedo hacer... Tengo que hacer... Tengo que estar atento. Tengo que estar atento a mi compañero. Es una música de atención, de decirse, de conversar, de decirse cosas. Eso es toda una expresión de una cultura. Claro, ¿no? Comunitaria y colectiva. Claro. Y hoy se toca así. Lo contrario del individualismo, del individual, de lo egoísta. Y el siku también se toca todos los instrumentos, estos de caña, sí. Se tocan. Salvo las antaras, que son un mismo instrumento puesto en una sola línea. Pero acá es muy poco se toca, en algunas partes y en algunas fiestas se toca. Cuando vos tocas, ¿tenés una partitura en la mente o vas improvisando? Claro, por el oído. Todo es audio perceptiva. O sea, improvisación... Mucho. En la misa de la catedral improvisé todo. Qué bello. Si me pedís que toque de nuevo lo mismo, imposible. Vamos a una pregunta, la última pregunta. Buenas noches, Roberto Di Stefano, músico cantante. Una consulta sobre su experiencia en Japón con el pianista Lagos y qué influencia tuvo su abuelo Félix en sus comienzos. Toda mi carrera. Mi abuelo fue el músico. Allá no es que nosotros nos ocultamos los misterios. Como hay poca escuela, las escuelas son los viejos. Por eso el respeto a los viejos. Por eso
una comunidad que no tenga un grupo de ancianos, guías, ¿viste? Que digan, no pongan las papas en diciembre porque no va a dar, van a salir chiquitas. Y porque el tipo tiene 50 años de sembrar las papas en marzo. ¿Entendés? Esas son las experiencias. Mi abuelo me dio experiencia con respecto al instrumento, el respeto. ¿Por qué se tiene que tocar así? ¿Por qué se tiene que tocar así? El respeto, no solamente al instrumento, sino a lo que somos nosotros. El orgullo de haber nacido en un lugar donde podíamos tener la música dentro del círculo agrario que es nuestra vida ya. Cuando empezamos a dar vuelta el terrón, tiene un tipo de música, un tipo de canto, un tipo de percusión. Cuando después empiezan a florecer los primeros maizales, los primeros avales, las papas, y entonces el canto, el agradecimiento, el acompañamiento de la música a esa germinación, ¿no? La música acompaña a todo eso. Vamos a las chacras a tocar, a bailar, a tomarse un vinito, un pisquito, un cingani, y acompañamos eso. También en la Pachamama, que es nuestro culto, como agradecemos, pues. Agradecemos esto que tenemos, esto que somos. Y después la alegría del Inti Raymi cuando viene el tiempo de dar, ¿no? El tiempo de dar, el tiempo de la cosecha. Vos caminás por Humahuaca, por Purmamarca, y mirás por detrás de unas piedras, y hay alguna viejita que dice, venga, paso, y saca a la viejita, se seca las manos, saca un durazno, una pera, y ya te convidó. El tiempo de dar, la alegría que tiene de dar. ¿Por qué nos metieron en esta historia egoísta? Si nosotros, no te da gusto dar, no te da, cuando vos tenés, ¿por qué no vas a dar? ¿No? Siempre la acaparar, no, hay que dar. Si uno acapara, se pudre. Si uno da, alegra el alma. Y con Lagos, yo sí, realmente fue una experiencia muy linda con Eduardo Lagos, un músico excepcional, de mi mayor respeto. Y eso que él hacía un folclore mezclado con el jazz, un gran conocedor del jazz, un gran conocedor. Me dijo en Japón, yo fui lo primero que fui a comprarme era un aparato de disc, ¿no? Compact disc, que acababan de salir. Y yo fui y le dije, ¿qué música compro? Y fuimos a ver la música, no había nada, ¿viste? No había nada, estaba solamente el pop, un poco de jazz y un poco de música clásica. No había otra cosa en compact disc. Entonces, y había dentro de los compas así japoneses, eso fue en Tokio, había un disco de Uña Ramos y otro de Hugo Díaz, no había más, de Latinoamérica, y de Mercedes había uno. Y después me dijo, bueno, Gulda, el pianista Peterson, ¿viste? Él fue el que me guió, a mí discutíamos todos los días la música. Ese fue Eduardo Lagos para mí. ¿Cómo vivías en Japón? ¿Cómo te bancabas una cultura tan distinta? ¿Te llevaste a la quebrada con vos, digamos? Sí, yo los retaba a los japoneses. Lindo, porque ellos son muy interesados, ¿sabes? En esto de la música. Entonces yo hablaba de la música y también hablaba de la Pachamama. Y le decía, pero, qué sé yo, a Tomiko, a Terasawa, le decía, pero sin agua el hombre vive. No, Tukuta-san, no. ¿Y sin aire vive? No. Ustedes que están trabajando acá sobre cerebro electrónico, ¿tienen alguno que viva sin la importancia de la tierra, la riqueza de la tierra? La energía es, no, imposible. ¿Y por qué no aman la Pachamama ustedes, chango? Le decía yo. Pachamama. Le tienen miedo a la Pachamama Sí. porque cada tanto se enoja en Japón. No, pero ellos, yo les decía, ¿cómo han permitido Se enoja la tierra, esto? digamos. Claro, han tenido el 6 de agosto de aquel 45 a las 8:10 de la mañana cuando produjo esa herida. A mí me produjo, a vos te produjo, a todos nosotros, Claro. la herida de la primera bomba atómica en Hiroshima. Y ellos ahora ponen una central nuclear atómica a 3 cuadras de una escuela. Unas ¿viste? cuantas tienen. Bueno, varias. Yo digo, ¿cómo hacen esto, hermano? Bueno, Tukuta, vamos a ir cerrando y nos vamos a despedir. Vamos a decir hasta pronto, ¿no? Bueno. Para
Qué lindo sería estar en el Vaticano y escuchar este sonido de la tierra, ¿no? Vamos a hacer temblar los santos. Porque además yo silbo, aliento, agito, ¿viste? Para que la Patricia ponga sus... Y en un lugar así, ¿viste? Tan sagrado. Me escribieron, che, no silbes tan fuerte. Y ¿cómo querés que silbo? Silbo como silbo en los Andes, en Tilcara, en Maimará. Tratá de no opacar a esos órganos de la basílica, ¿no? Claro. Jorge, muchísimas gracias. No, te agradezco, no, no gracias. solamente por mí, sino por la música, el instrumento y por toda mi gente Yo te agradezco. que has dado este lugar para que pueda mostrar y pueda hablar sin ningún tipo de tapujo. ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias.